¿no? Ya empezó a grabarse. Buenas noches, ¿cómo están? Este es la segunda sesión de reforzamiento. Y como les estaba comentando, el primer reforzamiento ha sido sobre, de alguna manera, los trabajos sobre el análisis bivariado. Y esta segunda parte estoy sugiriendo que sea sobre las probabilidades, porque desde ahí empezaría el examen, ¿no? Desde esos temas, ¿no? Y un tercer tema, en términos generales, es el de distribución de probabilidades continuas y discretas, que lo vamos a ver el miércoles y viernes, ¿no es cierto? Entonces ahí habría ya prácticamente completado los temas para el examen final, que estamos viendo si es el sábado o el domingo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces tenemos la práctica número 14, que ustedes también lo deben tener a la mano, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una especie de revisión o repaso teórico. Esta es la probabilidad clásica que hemos señalado, ¿no? Y como ven en todos los ejemplos que van a observar en diferentes textos, es sobre la moneda y el dado, por ejemplo. Estamos definiendo también el concepto de la probabilidad compuesta, que lo hemos trabajado. Acá está, de alguna manera, algunas definiciones adicionales, que es la unión de sucesos, ¿no? Que esta fórmula de probabilidad de la unión de A con B, que es igual a la probabilidad más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección de A con B, ¿no? La intersección de sucesos es simplemente despejar la primera fórmula, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre cuando son sucesos incompatibles? Que en términos de conjuntos se llamarían conjuntos disjuntos o mutuamente excluyentes, es cuando la intersección no tiene un elemento en común, por eso su probabilidad es cero, ¿no? Y esta es la definición de la probabilidad condicional, ¿no? Recuerden que la probabilidad no es A entre B, ¿no? Esto es la probabilidad de que se cumpla A tal que se haya realizado B. O cuál es la probabilidad tal que se haya cumplido B, ¿no es cierto? Es la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos entre la probabilidad de B. ¿Ok? El primer caso, ¿no es cierto?, que es esta definición previa que hemos hecho, y el segundo caso, que también lo mostramos, que es una ligera diferencia, con respecto, ya como definición de teorema, ¿no es cierto?, de Bayes. En la siguiente forma son derivaciones que se establecen de las dos primeras, ¿no? Y acá de alguna manera es una especie de pequeño resumen también de los temas de qué significa un experimento aleatorio o estadístico también propiamente, que es el procedimiento que se realiza para obtener observaciones, ¿no? Para ello se efectúan pruebas o ensayos, ¿no? O experimentos propiamente. Cuando se lanza un dado, cuando se lanza una moneda, medir la talla de los estudiantes, etc., ¿no? El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de ese experimento. Y se denota con la letra a veces E, S o si no omega. Nosotros hemos utilizado la letra omega, ¿cierto? Entonces, acá hay varios ejemplos en el cual me dicen, a ver, en el ejemplo 1, el experimento, ¿no? Es lanzar un dado y observar el resultado. El espacio muestral será, como hemos señalado, del 1 al 6, ¿no? Que son los valores definidos. Las propiedades es que tiene un resultado discreto porque tiene un número limitado y entero de valores, y es finito porque, bueno, ahí hemos señalado que tiene un número limitado de resultados, ¿no? En el ejemplo 2, el experimento, por ejemplo, elegir aleatoriamente dos artículos de un lote y observar la cantidad, ¿no? Puede ser 0, 1 o 2, ¿no es cierto? Y también es discreto y finito, ¿no? Son cantidad de objetos a elegir. No elijo ninguno, elijo uno, elijo los dos, ¿no? Un ejemplo 3 es el experimento sería medir la talla de los estudiantes en centímetros. El espacio muestral acá está denotado, ¿no es cierto?, como conjunto, los elementos X tal que sea mayor que 0.
Claro, porque las tallas son mayores que 0, no puede haber unas tallas negativas, ¿no es cierto? De tal manera que X pertenece a los reales, ¿no? O sea, no estamos limitando la talla. En general, ¿no es cierto? Cuando nosotros medimos la talla, hasta en 2 centímetros lo identificamos, ¿no es cierto? En fin. Y si hay un instrumento más fino, puede ser con más detalle, ¿no? El eventos también se ha definido que es un subconjunto del espacio muestral, y el ejemplo es el lanzamiento de un dado, ¿no es cierto? Es el universo, digamos, y un evento son los números impares, en este caso sería 1, 3 y 5, ¿no? Las probabilidades de eventos, su notación es probabilidad de A, ¿no? Donde A es el evento de interés y omega es el espacio muestral, ¿no? Aquí hay un ejemplo adicional, cuando se lanza un dado y una moneda, ¿no? Entonces, ¿qué cosa me dan? Se obtiene todas estas posibilidades, ¿no? Está sobreentendido que 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es lo que sale del lanzamiento de un dado, y cara, y también por acá sello, viene a ser el resultado de una moneda, entonces se combina. ¿Cuántos elementos tiene cuando se lanza un dado? 6, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene cuando se lanza una moneda? 2. Entonces, ustedes observan, ¿no? Lanzo el dado y una moneda, ¿de acuerdo? Entonces serían 6 por 2, ¿no? Serían 12 elementos, es un conjunto, ¿no? No sé si está el ejemplo más abajo, pero espero que no está. Entonces les hago una pregunta, un ejemplo adicional. Lanzar un dado o una moneda. Sencillo, ¿no es cierto? El lanzamiento de un dado y una moneda sale todo este resultado, ¿no? Esto vean que estamos indicando acá. Pero ¿qué pasa si yo solamente cambio el conector I? En vez de I pongo O. Lanzar un dado o una moneda. La pregunta es la misma. Omega, ¿cuál sería? ¿No? ¿Sí? ¿Tiene alguien alguna idea? O sea, si yo les pongo como pregunta del examen eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tamaño del espacio muestral al lanzar un dado o una moneda? ¿Cuál sería? ¿Sí? ¿Alguien podría responderlo, por favor? ¿No? Si es O, sería unión, ¿verdad? Entonces, un dado serían 6 opciones, de moneda 2, 8 opciones nada más. Nada más, exacto. ¿Sí? Sería 8 nada más. Miren lo que ocurre cuando cambio el conector I con el O, ¿no es cierto? Nada más. ¿Sí? Sería 8. La probabilidad que se lanza un dado es 6, la probabilidad que se lance una moneda es 2. ¿No? 6 más 2, 8. La intersección no tiene nada en común cuando se lanza un dado y una moneda, entonces simplemente es 0. Entonces solamente la suma, ¿no? Porque son conjuntos, ¿no? O sucesos, o eventos, o experimentos disjuntos, ¿no? No tienen nada en común. ¿Ok? Bien. Ya aclarado eso, gracias a la gentil participación de su compañero, entonces en el ejemplo es, al lanzar un dado y una moneda, me dicen calcular, ¿no es cierto?, la probabilidad A, que es un número par y sello. Entonces, el número par y sello. Los 6 primeros no son sellos, así que no es. Y tengo un sello, 2 sellos, 3 sellos, 4 sellos, 5 sellos y 6 sellos. Los 6 últimos. Pero solamente me piden que sea par. Entonces será pues solamente el 2, el 4 y el 6, ¿no? Entonces son 3 nada más. Entonces se puede afirmar que el número de elementos del suceso que me piden es 3 elementos y de todo, ¿no es cierto?, los posibles resultados 12. Entonces simplemente será 3 sobre 12 o el resultado es 0,25 o 25%, ¿no? Esa es la probabilidad de obtener un número par y sello simultáneamente cuando se lance una moneda y un dado. ¿Ok? Acá también hemos señalado esas propiedades. Sea un evento A raya será su complemento o negación también, y se cumple esta propiedad, ¿no es cierto? En este caso estamos utilizando el A raya como complemento.
sea un evento de ese, entonces simplemente la probabilidad de A está entre 0 y 1. Esa es una propiedad clave, ¿cierto? La regla aditiva también lo hemos señalado. Y nota, si el conjunto es disjunto, no tiene elementos en común, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de la intersección es 0. Lo hemos graficado líneas atrás, ¿no? ¿Ok? Entonces, sobre eso, ahí están los ejercicios planteados, ¿no? Tan igual como hemos respondido en los ejemplos anteriores, le dicen, ¿no? A modo de una referencia, es el Departamento de Investigación de Mercado de una empresa local. Planea realizar una encuesta a los adolescentes acerca de sus reacciones frente al problema de la violencia social en las zonas urbanas, ¿no? Ese es un tema no solamente de Lima o de Perú, sino realmente en todas partes, en consecuencia de la expansión o crecimiento urbano, ¿no es cierto? Que en el Perú se hace cada vez más crudo, ¿no? Conforme también avanzamos en los procesos de urbanización, ¿no es cierto? De urbanizar el país. Bueno, esa es una de las taras o colas o aspectos negativos que ocurren si no se tiene una buena planificación, una buena organización social, etcétera, ¿no? Y a pesar de eso existen, ¿no? En las zonas escolares le llaman pues bullying ahora, ¿cierto? Y tiene diferentes variaciones, porque hay violencia en la casa, ¿no es cierto? Hay violencia en el barrio y incluso hay áreas de alto peligro donde se sabe que la violencia es mucho más cruda, ¿no? La palabra violencia social también es tiene que ser definida o extendida, ¿no es cierto?, para los casos, obviamente, policiales, para su denuncia, y también en el foro judicial, ¿no? Porque violencia en algunas situaciones o condiciones incluso es cuando se le levanta la voz a una persona, ¿no? Imagínense. Si ustedes ven que una persona, un profesor, una persona mayor a un menor le levanta la voz, puede ser catalogado como violencia social, dicho sea de paso, ¿no? Pero eso ya escapa a mi punto de vista porque no tengo los detalles formales o jurídicos, ¿no?, que definan eso. Aclaro eso, ¿no es cierto? Ya. Me piden cuál es el experimento y cuál es un evento posible, ¿no? Entonces, el experimento es la encuesta a los adolescentes y sus reacciones frente al problema de violencia social en las zonas urbanas. Nada más estoy repitiendo lo que el enunciado me ha señalado, ¿no? ¿Cuál es un evento posible? ¿No es cierto? Los tipos de violencia, ¿no? De que la persona rechace la violencia, dicho sea de paso, y a veces incluso ese alto, son problemas que socialmente tienen que ser resueltos, ¿no? ¿A qué me refiero? No sé si ustedes recordarán o pueden hacer unas comparaciones a lo largo del tiempo, que no es de mucho tiempo atrás, que recuerdo una noticia, ¿no?, donde hay parejas o esposos, ¿no es cierto?, que le derraman pues ácido, agua hervida, ¿no es cierto?, a su pareja, ¿no? Levantando la idea de que fue infiel, ¿no? Y recuerdo una noticia que la hermana de la persona que agredió a su esposa, o sea, lo justificaba, diciendo, claro, es que le fue infiel, ¿no? ¿Sí? Entonces, quizás eso 30, 40 años atrás era hasta cierto punto aceptable socialmente. Y no lo digo porque yo lo acepte, sino que socialmente, bueno, sí, pues que le fue infiel, ¿no? Eso, ¿no es cierto?, a estas alturas,
en los tiempos actuales, incluso me parece formalmente, o sea, te habrá sido infiel todo lo que tú quieras, pero no tienes por qué echarle agua hervida, ¿por cierto? Y mucho menos matarla, ¿no? Entonces, las encuestas de hoy, ¿por qué es importante? Porque eso mide un poco la sensibilidad o las características sociales de la época, ¿no? Y bueno, simplemente lo colocamos como un tema social actual, ¿no? Que además nos compete, ¿no es cierto? Eso lo pueden encontrar también, no solamente en el foro de la familia, en el foro del barrio, ¿no es cierto?, en una localidad, sino en la propia empresa, ¿no? Y eso tienen ustedes que estudiarlo con futuros licenciados en administración, en ciencias contables. Existe diferentes normatividad interna, ¿no es cierto?, en una empresa con respecto al trato a los nuevos. No sé si ustedes han experimentado eso, ¿no es cierto? Que antiguamente, bueno, hasta la fecha algunos dicen es que está pagando el derecho a piso, ¿no? No sé si han escuchado esta palabrita, ¿no? O esta frase, que está pagando el derecho a piso, ¿no? Que pasa porque, bueno, en tu primer sueldo nos invitarás una ronda, pues, ¿no? Un almuerzo, o su vino, o sus cervecitas, como dicen algunos, ¿no? ¿Cómo le dicen cuando tú tomas de la cerveza el vino de la otra persona, del sueldo de otra persona? Estoy tomando tu sangrecita, ¿no? Y se lo digo porque además yo presumo un poco más de tiempo que ustedes en el foro laboral, y eso eran cosas terribles, cosas que yo no me agrada participar o estar ahí, pero en un momento he estado ahí, ¿no? Eso, por ejemplo, no, tiempo atrás era algo aceptable, ¿no es cierto? Hoy creo que no. De igual manera, ese derecho a piso significa el hielo, ¿no? O sea, es nuevo. ¿De dónde vendrá, no es cierto? Y nadie se le acerca, nadie lo saluda, ¿no es cierto? Hasta que ya pasó un tiempo y dicen, ah, ya se llamó, ya estás acá, qué bien, ¿no? O si no, es algo ya, como es nuevo, se le da el escritorio más viejo, ¿no? Y si es una planta industrial, se le pone al fondo, ¿no es cierto? Con el equipo o el espacio más terrible que nadie le gusta. Bueno, esos son gestos de maltrato, ¿no? De violencia en la empresa, ¿no? Por si acaso. O de lanzarle, pues, acusaciones que a veces son inexactas, ¿no? Dicen, oye, ¿cómo es que ingresó? ¿No? ¿Quién lo ha recomendado? ¿Qué vara tiene? ¿No? Y acá también hay que diferenciar cuando incluso es una mujer, ¿no es cierto? O sea, incluso los calificativos, los temas son mucho más ofensivos, ¿no? ¿Cuáles son en qué condiciones habrá entrado, ¿cierto? O sea, que realmente es todo ese tipo de gestos, ¿no? Dentro de la empresa, son ahora considerados como parte de la violencia, ¿no? Tiene varios nombres y calificativos y formas como se resuelven, ¿cierto? Supongo que en algún momento ustedes, en todo caso que yo sepa, los que siguen ingeniería industrial tienen un curso especialmente sobre eso, dedicado exclusivamente para ese tema, ¿no? Y en los posgrados, incluso de ingenierías, en este caso industrial, también tienen temas sobre eso, ¿no? Y le llaman, uno de los capítulos dentro de esa temática es la psicosociología, ¿no? Por si acaso. Bueno, si es que no, primero escuchan este nombre, búsquenlo, existe, ¿no es cierto?, en el mundo laboral, lo que le llaman la psicosociología, ¿no? Que cubre, obviamente, lo que estudia la psicología de manera simultánea, hermanada con la sociología, ¿no? En el foro laboral. Que es algo muy importante que tengan en cuenta, por si acaso, porque eso no, como a mí me hicieron bullying en la empresa, yo también tengo que hacerle bullying al que sigue. No, las reglas de juego legales o laborales han cambiado. Entonces tengan cuidado en eso, ¿no? No se excedan
en ese tipo de detalles, ¿no? Como repito que antes era algo aceptable o tolerable socialmente, hoy no, ¿no? Recuerden que hasta el piropo, ¿no? A mí me parece es un exceso en el piropo, también si la persona, sea hombre o mujer, generalmente mujer, que no acepte el piropo, puede acusar a la persona que la haya piropeado y puede ser arrestada, dicho sea de paso, ¿no? Así que tengan mucho cuidado. No sé si se llega al exceso también de, si lo miras mucho también, ¿cierto? Y si la miras con determinados tipos de miradas, entre comillas, también, ¿no? Entonces, las reglas y las normas sociales cambian, ¿no? Por si acaso. Bueno, todo lo que me sale con respecto al primer ejemplo, ¿no? El siguiente ejemplo, creo que ya lo hemos hecho, no en términos de, tal como está planteado, pero es muy similar, ¿no? En dos oportunidades lo hemos hecho, como contar y como también probabilidades, ¿no? ¿Qué es lo que dice el segundo ejemplo? En un grupo de 16 personas, 8 leen el libro de física, 6 leen el libro de química y 7 ninguno de estos libros. Calcular la probabilidad que al menos una persona, que al elegir una persona al menos lea uno de estos libros. Y B, calcular la probabilidad que al elegir a 3 personas, 2 lean ambos libros y una no lea ninguno, ¿no? Eso también creo que lo hemos hecho, ¿no? Acá está en términos de conjuntos, que también lo hemos mostrado en algunos casos, y lo que tenemos que hacer es, de manera muy similar, lo que hemos hecho en las soluciones de un grupo de estudiantes, ¿no es cierto?, que leían la revista A y la revista B, ¿no es cierto? Acá en este caso, ya un poco más, entre comillas, sofisticado, ya no solamente son revistas, sino son libro de física y libro de química, ¿no? Ok, entonces ahí tienen las dos preguntas, que valdría la pena que lo resuelva. Ok, como todos estos ejercicios lo tengo más o menos ya resuelto, ahí está, ¿no? Tienen la misma tónica, ¿no? Hay 16 personas en total, ¿no? Un grupo de 16 personas se pone ahí, ¿no? Hay unos que leen física, otros que no leen física, los libros me refiero, unos que leen química, otros que no leen química, ¿cierto? Y ellos sean en total, ¿no? Luego hay 8 que leen el libro de física, física leen 8, ¿no? Los que están en color negro son los datos, ¿no? 6 leen el libro de química, 6 leen el libro de química, acá está, 6, y 7 ninguno de estos libros, y 7 está acá, ¿no? El esquema es el mismo que de lo que hemos resuelto con respecto a las revistas, ¿no? Solamente han cambiado algo los valores. Y por lo tanto, los que están en colores rojos son los que podemos rellenar, ¿no? Completar el cuadro. Verticalmente, el extremo derecho, ¿no? Si aquí hay 8 que leen física, habrá 8 que no leen física, porque en total hay 16 personas, ¿no? En la última línea, conocemos que hay 6 que leen química, entonces habrá 10 que no leen química, porque en total hay 16 personas, ¿no? Luego tenemos en la línea de no física, los que no leen física, ¿no es cierto? Hay 7 que tampoco no leen ni física ni química, entonces habrá 1 que no lee física, pero sí lee química, ¿no? Para que se complete este 8 que está acá, ¿no? Y después verticalmente ya se completa el cuadro y tenemos tal como está indicado en la figura, ¿no? La primera inquietud es la probabilidad que al elegir a una persona al menos lea uno de estos libros, ¿no? Lee solo física, ya hemos visto que es 3 nada más, 3 es que simplemente lee física pero no química, en otras palabras lee solo física, 3. Lee solo química, ¿no es cierto? Es 1. Lee química pero no lee física, entonces lee solo química, ¿no? 1. Y lee los dos libros, es esta intersección que está acá arriba, ¿no?
Es física, con lee física y química. Se refiere a los libros. 5. En total son 9, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me piden? Que al menos lea una revista, 9 sobre 16. ¿No? 0,5625, si gusta. ¿Ok? Pero acá también descubrimos la otra forma, ¿no? Que al menos lee uno significa también que es la unión. La probabilidad de que lean el libro de física unido con el libro de química. Entonces, la fórmula ya la conocemos, reemplazamos los datos. 8 sobre 16, ¿por qué 8 sobre 16? Porque es los que leen física. Los que leen física es este 8 que está acá sobre 16. ¿No? La probabilidad de química, los que leen química, es este 6 sobre 16. 6 sobre 16. Y menos la intersección de los que leen física y química. 5, ¿no es cierto? Es 5 sobre 16. Si ustedes resuelven las operaciones que están indicadas, me sale 9 sobre 16. Sale igual, ¿no? Lo hacen de esta forma, como lo hemos hecho originalmente, con los ejercicios anteriores, o lo hacen aplicando esta forma, ¿no? Como se dan cuenta, cuando les dicen leer al menos uno, significa que es la unión. ¿Okay? Y recuerden que este es el diagrama de Venn-Euler, que bueno, ya está resuelto, ¿no? La parte B, como he dicho, la segunda pregunta es la probabilidad, ¿de acuerdo? La probabilidad. Vamos a agrandar un poco la pantalla para verlo más completo. Ves la probabilidad que al elegir al azar 3 personas, 2 lean ambos libros y 1 no lea ninguno. ¿Se acuerdan cómo hacíamos eso? Vemos cuál es el total, ¿no es cierto? El total, voy a tener que agrandar un poquito más para verlo más, mejor. Y acá está. Esto es, leen los 2 libros. El total de los que leen los 2 libros es 5, porque leen física y química ambos. De esos 5 que leen ambos libros, quiero escoger a 2 de ellos. Y que no, los que no leen ningún libro, de los indicados física y química, son estos 7. ¿No? Son estos 7. De estos 7 me dicen que tengo que escoger a 1, ¿no? Entonces, como os he señalado, escojo estos 2 que leen los 2 libros, sobre los 5 que leen los 2 libros, ¿no? Yo no puedo escoger a 2 personas que leen 2 libros o a aquellos que no leen ninguno. Tiene que ser sobre los que leen. Entonces, estos 2 los escojo estos 5. Y ¿cómo señalamos eso? Es, como no importa el orden, es lo que está acá. Combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2. ¿No? Y los que, al uno que yo quiero que escoger de los que no leen, tengo que escogerlo de los 7 que no leen ninguno de estos libros. Como no interesa el orden, es combinaciones de 7 en 1. ¿No? Y sobre, ¿no es cierto? Como hay 16 personas en total, ¿de cuántas maneras diferentes podría escoger, si tengo 16 personas, a 3 de ellas? Es combinación de 16 en 3. ¿No? Entonces, la primera, lo que está en el numerador, ¿no? Se multiplica porque me están pidiendo las 3 personas. 2 que leen las 2 revistas y 1 que no lee ninguna de esas 2 revistas. ¿No es cierto? Entonces, por eso se multiplica. Y el resultado que me saldría en el numerador, que ya está calculado acá, que es 70, el numerador 70 significaría 70 formas diferentes de escoger a esas 3 personas. Y de esas 3 personas son 2 que leen ambas revistas y 1 que no lee ninguna, ¿no? Eso sería 70. Y 560, que es la combinación de 16 elementos tomados de 3 en 3, significa, ¿no es cierto?, todas las formas, el total de formas de escoger, ¿no es cierto?, a 3 personas de un total de 16 personas. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como están pidiendo la probabilidad, lo que tengo que hacer es las formas, cómo escoger lo que me están pidiendo entre todas las formas posibles de elegir en este caso a 3 personas. 1/8 me sale, ¿no es cierto? O sea, 0,125. ¿Ok?
Espero que les haya refrescado la memoria con un ejemplo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Ok, eso se refiere al problema número 2, ¿cierto? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor me preguntan nada más y a ver cómo lo aclaramos, ¿ok? El número 3, ¿no es cierto? Dice, se sabe que un dado está desbalanceado de tal manera que la probabilidad de obtener el número 5 es el doble que los otros números. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzarlo salga un número par? También hemos hecho un ejercicio parecido, solo que en vez de que sea el doble, en este caso el número 5, en el ejemplo que hemos hecho es que sea el doble el número 6, si no me equivoco, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la solución? También lo hemos trabajado acá, ¿no es cierto? Y ahí está resuelto, ¿no? El enunciado y está la solución, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que la probabilidad, ¿no? De obtener el 1 al lanzar un dado es un 1 sobre A, ¿no? Directamente. Para sacar el 2 es 1 sobre A y así sucesivamente, ¿no? Salvo el número 5 que es 2 sobre A. Acá lo hemos resuelto de otra manera, pero el resultado es el mismo. Entonces, la sumatoria de las probabilidades es una propiedad, sigue siendo 1, entonces sumo todo, me sale 1, ya me sale 7, ¿no? En la forma como lo resolvimos en clase era, A me salía un séptimo, ¿no? En este caso A vale 7, pero el resultado es el mismo, el valor es el mismo. ¿Qué es lo que me piden? La probabilidad que al lanzar el dado salga un número par. 2, 4 y 6, ¿no? Como son sucesos excluyentes, simplemente es un séptimo, más un séptimo, más un séptimo, 3 sobre 7, ¿no? Lo que yo les puedo preguntar es, ¿qué pasa si también, ¿no? Es desbalanceado el número 5, pero no digo que es el doble, sino es el número, es el triple, ¿no? Su probabilidad es el triple que el de los otros números. ¿Qué tendrían que hacer? ¿No? La única diferencia es que en vez de 2 sobre A tendrían que poner 3, ¿no? Entonces suman todo igual que vale 1 y el resultado sería igual a 8, nada más. Esa sería la diferencia, ¿no? Pero ya sería un sesgo, pues, demasiado evidente, ¿no? Ok. También dijimos que podríamos preguntar varias cosas, pero acá la pregunta concreta es cuál es la probabilidad que al lanzarlo salga un número par, ¿no? Nada más. Y es el número 3, ¿no es cierto? El número 4 también está allí, ¿no? Hemos hecho un ejercicio semejante. ¿Sí? Dice C, A y B eventos de un determinado espacio muestral, me dan la probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de intersección, y me piden la probabilidad de la unión, la probabilidad de A intersectar con el complemento de B, y la probabilidad de la unión de los complementos de A y B, ¿no? Ya está. Esto es algo, la solución que hemos planteado es algo similar al de los libros, ¿no? Dándole esta forma. Y hemos visto con el ejemplo anterior de los libros que lo puedo resolver de esta manera utilizando este cuadro de doble entrada o la teoría de conjuntos, ¿no es cierto? El diagrama de Venn. Cualquiera de los dos son válidos. Basta con uno de ellos, no necesitan hacer las dos formas, ¿no? Basta con una de ellas. Si tienen el tiempo necesario, hacen la prueba con el diagrama de Venn para que coincida con los resultados que hemos trabajado, ¿no? Ok. Igualmente, lo que está en negrito, con letras negras, es el resultado, son los datos, mejor dicho. 1 siempre está acá, en este caso como son fracciones, este es 1, ¿no? Y están los datos respectivos si lo hemos añadido por diferencia los datos que están en color rojo, ¿ok? Todo es cuestión de que ustedes lo puedan chequear. También les hago recordar que
como ya tengo los ejercicios resueltos, no estoy haciendo los cálculos u operaciones, pero sería bueno que ustedes lo chequeen, ¿no? Tienen ustedes su calculadora a la mano y por lo tanto pueden ustedes fácilmente comprobar o verificar, ¿ok? Bien. Y con eso, ¿no es cierto? Ustedes tienen el cuadro completo. La pregunta A es la probabilidad de la unión. Tienen la fórmula, lo reemplazan. Probabilidad de A es 0,35, lo que está acá. Probabilidad de B es 0,67. Y la intersección de ellos es 0,15, ¿no? Acá está reemplazado y me sale 0,87. O también el 87%, ¿no? Pueden verificar la pregunta B. Es A interactuado con B complemento. O sea, el evento A con el complemento de B, o la negación. A está acá, con el complemento de B, que es no B, es 0,20, ¿no? 0,20, directo. Y la última inquietud, ¿no es cierto?, es la probabilidad de la unión del complemento de A con el complemento de B. O lo leen así, el complemento de A unido con el complemento de B. Es otra manera de leerlo, ¿no? Por la fórmula, es la probabilidad del complemento de A más la probabilidad del complemento de B menos la intersección de los complementos de A y B, ¿no? Acá pueden hacer varias fórmulas, pero creo que ese es lo más práctico, teniendo ya los datos que están en el cuadro, ¿no? Entonces, la probabilidad del complemento de A, no A, 0,65, ahí está. Probabilidad del complemento de B, acá está, no B, 0,33, ¿no? 0,33. Y la intersección, ¿no?, de los negados, de A negado con B negado, no A, no B, 0,3, ¿no? Entonces, están los datos reemplazados y me sale 0,85. ¿Ok? Bueno, allí tienen el problema número 4 resuelto, ¿no? ¿Ok? Entonces ahora tienen el problema número 5, ¿no? Del problema número 5. Lo extendemos para que se vea completo también, pero es prácticamente algo similar, ¿no es cierto? Solo que expresado en valores absolutos. Se los muestro un minuto. Voy a tomar un sorbo de agua. ¿Sí? Voy a solamente apagar la cámara, pero esto sigue grabándose y le estoy dando el tiempo necesario para que lo puedan revisar acá, ¿no? Si está bien o se ha cometido algún error. Y si no hay ninguna dificultad, simplemente pasamos al ejercicio 6, ¿no? Entonces, por favor, ustedes verifiquen. Le dejo un par de minutos, creo. Gracias. ¿Están chequeándolo, por favor?
Ok. Profesor, en la pregunta A no sería solamente 8 sobre 60. A ver. O sea, primero, los resultados que están acá planteados están bien, no hay errores acá. 60 en total. No, todo está correcto, sí. Ahí está bien. Ok. Entonces, la primera pregunta es, inscrito únicamente en estadística. Inscrito únicamente en estadística es los que estudian estadística y no estudian aplicada. 8, ¿no? Exacto, es 8. ¿No? Muy bien. No crean que lo he hecho al propósito, sino si me he equivocado. 8, ¿no? 8 sobre 60. Creo que sale mitad 4 sobre 30. Mitad de 4 es 2, ¿no? Sobre 15 sería, ¿no? Ajá, aquí. Ok. Y bueno, entonces no sería 0,2, sino sería aplicar nuestra famosa calculadora 2 sobre 15, ¿no? 0,1, 1, bueno, para variar 4 decimales, ¿no? Ok, y ahí sería. Bestial, muchas gracias. Ya corrección, ¿no es cierto? ¿De dónde habrá sacado 12? Ah, al revés he puesto, ¿no? Es acá 12 hubiera sido únicamente en matemática, ¿no? De repente cambié la pregunta o bueno, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Ok. O sea, 12 sobre 60 hubiera sido solo matemática, ¿no es cierto? Solo matemática. Y la B, que estén inscritos en ambas materias, es en matemática y estadística, ¿no es cierto? Ahí sí es 30 sobre 60. ¿Ok? La mitad, ¿no? De encontrarlos es el 50%. Bien, muchas gracias. Lo dejo ahí porque creo que es, si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia con el ejemplo, este ejemplo que está acá, el anterior? Que acá ya tengo los valores, ¿no es cierto? En probabilidades, en decimales. Acá yo también podría convertirlo en decimales, ¿no es cierto? ¿Sí? Creo que hemos hecho un ejercicio de estos parecido, ¿no? Lo podemos ver ahí. Ok, ¿cuál sería el resultado si yo quisiera ponerlo directamente en decimal? Esto sería 1, ¿no es cierto? Bueno, mejor lo cambio. Pero directamente cambio todos, ¿no? Sería 30 sobre 60. ¿No? Acá sería 30 sobre 60. ¿Sí? ¿Qué pasó? Mejor copio nada más 30 sobre 60. Ah, ¿por qué sale 1? A ver. ¿Quién me dice? Ya está. ¿Qué hemos hecho? Esto de acá. Miren. El 0,5 lo redondea, ¿no? Porque no tengo decimal. Entonces le agrego un decimal 0,5. Nada más, un pequeño problema de número de decimales. ¿No? Ok. Pero bueno, seguimos. Esto sería 12 sobre 60, ¿no? Sigo con los problemas de decimales. Ya está. 0,2. ¿No? El 12 sobre 60. Este 8 sería igual, ¿no es cierto? 8 entre 60. ¿No? También agrego un decimal, ¿no? Esto de acá sería, ¿no? El 10 sobre 60, ¿no?
igual, ¿no es cierto? Le pongo un decimal, 0,2, ¿no? Pero acá debería salirme 0,7, ¿no? ¿Sí? 0,7. Compruebo, ¿no? Igual 42 entre 60, ¿no? A todos tengo que agregarle un decimal, ¿no? 0,7. Acá me debería hacer la suma 0,3, pero lo que voy a hacer es dividirlo, ¿cierto? 18 entre 60, ¿no? Un decimal 0,3, ¿no? Ya está. Y esto es 1. 1, ¿no? Perdón. 1, ¿no? Como quiero que sea un decimal, con 1,0, ahí está. Y acá la suma es 0,06. Es igual, ¿no es cierto? Lo que hago es 38. Estoy comprobando solamente los detalles, ¿no? Sobre 60, 1, y le agrego un decimal, ¿no? 0,6. Y acá me debe salir 0,4. Sí, pues 0,4 es igual, dividido 22 entre 60, ¿no? 0,4. Ustedes dirán, no es exacto. Sí, si yo hago esto de acá, le agrego más decimales, me sale así, ¿no? Si gustan, lo hacemos con 2 decimales. Todo lo convertimos a 2 decimales. Ya está. Para que sea más, llamemos preciso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ustedes podrían trabajar o con estos valores absolutos o con estos valores relativos. Son equivalentes, ¿no? Y creo que ya hemos hecho un ejercicio en torno a eso. Si ustedes quieren, no, yo quiero más decimales, bueno, usen más decimales. Ya, ahí están. Con 4 decimales, ¿ya? Todo. ¿Ok? ¿Pueden hacerlo? Sí. Se recomienda, es indistinto, ¿no es cierto? En ambos casos tienen que proceder a hacer los cálculos correspondientes. ¿De acuerdo? Bien. Y ya los resultados depende pues qué cosa se le pregunta, ¿no? Pero vuelvo a repetir, utilizar valores absolutos o valores relativos, en este caso directamente la probabilidad, ¿no? Valores que me dan la probabilidad. Bien. Entonces ahora pasamos al ejercicio número 6, ¿no? Que es probabilidad condicional. Entonces aquí tengo otra hoja, ahí está. La probabilidad condicional, ¿no? Lean por favor con detenimiento el enunciado que está acá, ¿no? Y lo que hemos hecho es esto, ¿no? Y luego, ¿qué significa la probabilidad condicional? ¿No? Nada más. Dice, las enfermedades A y B son comunes entre los habitantes de una región. Se conoce que el 10% contraerá la enfermedad A y 5% la enfermedad B, ¿no? Y 2% ambas enfermedades. Encontrar la probabilidad de que cada habitante contraiga, y hay 5 preguntas, ¿no? La pregunta A, al menos una enfermedad, suena común, ¿no? Al menos una enfermedad que contraiga una, que contraiga la otra o contraiga las dos, ¿no? La enfermedad A, pero no B. La enfermedad A, dado que ya contrajo B. La enfermedad B, dado que no contrajo A, ¿no? Ambas enfermedades, dado ya contrajo al menos uno. ¿Ok? Pero acá se combina los resultados los ejercicios que hemos hecho desde el anterior o hasta el anterior con la condicional. Y si ustedes observan, también hacemos el esfuerzo de hacer el cuadro, ¿no? Ese cuadro, ¿no es cierto?, está en porcentaje. No voy a cambiar el porcentaje, mantengo yo la idea del 100%. Entonces hay personas que contraen la enfermedad A y que no contraen la enfermedad. Hay personas que contraen la enfermedad B y no contraen la enfermedad B, ¿no? Y veamos los datos. Se conoce que el 10% contraerá la enfermedad A. 10%, acá está, contraerá la enfermedad A.
5% la enfermedad B, 5% acá está abajo, 5% contra la enfermedad B. Y 2% es ambas enfermedades. Entonces, en este caso es acá. 2% ambas enfermedades. Tiene que ser el 100%, ¿no es cierto? Porque están hablando de porcentajes, 100. Entonces, con estos, lo que está en color negro son los datos, ¿no? Recuerden que en este cuadro de doble entrada, por lo menos debo tener 4 datos. Eso es lo que tienen que darse cuenta. Y con eso yo puedo encontrar lo que me queda, ¿no? Los casilleros vacíos, que están en este caso rellenados con rojo, son las respectivas respuestas. Les agradecería que comprueben, igual que el ejercicio anterior, si está bien, ese es el detalle, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo comprobaron? Me refiero a los datos que están, los resultados que están en color rojo son producto de las diferencias que hemos trabajado, ¿no? Ok. Entonces, presumo que está bien, por eso es que no hay ninguna observación, ¿no? Entonces vamos a la pregunta, al menos una enfermedad. Al menos una enfermedad ya hemos visto que es solo la enfermedad A, es el 8%, que es este valor que está acá, la enfermedad, pero no B, o sea, solo A, ¿no? Solo la enfermedad A. Solo la enfermedad B es 3, este valor que está acá, ¿no? Es contra la enfermedad B, pero no A, 3. Y ambas enfermedades es el 2, ¿no? Este 2 que está acá. En total es 13. 13%. Si ustedes quieren, lo pueden decir de esa manera. Son 13 personas van a contraer por lo menos una enfermedad de un total de 100. ¿No? Ya está. Y por lo tanto, ¿no es cierto? Es 3 sobre 100. 13 sobre 100. Es 13 entre el total 100, ¿no? 0,13. ¿Ok? Esa es la probabilidad. Y si lo multiplico por 100 sería el 13% de la población por lo menos contraerá una enfermedad, ¿no? Y recuerden que también prueben ustedes utilizando esta fórmula, debe salir la misma, ¿no? A ver, compruébenlo por favor. Probabilidad de A, ¿cuál es? 10 sobre 100, ¿no? Probabilidad de B, ¿cuál es el valor? 5 sobre 100. Y menos la probabilidad de la intersección es 2 sobre 100. Al final debe salir de 0,13. ¿Eh? Por favor, compruébenlo. Sería bestial. ¿Sí? Profesor, una consulta. ¿Cómo no? En la pregunta B, en el texto, la enfermedad A, pero no B, en la palabra pero lo asumo siempre como intersección, Sí, exacto. nunca como condicional. No. No, ok, profesor. En algunos libros de lógica existe la sinonimia del y con el pero. Es como, a ver, en términos coloquiales. A ver, el papá, ¿no es cierto? A la chica o al chico. Vas a la fiesta, pero regresas a las 12. ¿Se acuerdan de esa frase? Alguna vez, supongo, siendo más jóvenes, les planteé. Sí, profesor. ¿No? Sí, sí. ¿Sí? Te vas, pero vienes a las 12, ¿no es cierto? Antes era a las 11, ¿ah? No, a las 12. Ah, bueno, bien. Y pobre si te pasabas un minuto. Y el palo, la Fin del correa mundo. detrás, ¿no es cierto? Castigado un mes, ¿no? Castigados un mes. Y yo soy de la época en la cual a mis hermanas no le dejaban salir, pero a nosotros los hombres sí nos dejaban salir, ¿no? Dice, discriminación. Sí, pues. Sí, definitivamente discriminación, correcto. Eso, ¿no? Bueno, ahora más o menos todavía existe eso, ¿no? Bueno, con ese ejemplo creo que ya se aclaró el pero igual ahí, ¿no? Vas a la fiesta
y vienes a las 12, ¿no? A más tardar. Ese es el y. Ok. Entonces, el ejemplo B, por lo tanto, es una intersección. Pues contrae la enfermedad A, pero no contrae la enfermedad B. Contrae la enfermedad A, pero no la B, es 8, ¿no? 8 sobre 100. ¿Ok? Y en el caso de C, ya empieza una frase diferente. Dice la enfermedad, dado que ya contrajo B, ¿no? Va a contraer la enfermedad, dado que ya contrajo B. Entonces, contrae la enfermedad, pero ya contrajo B. Yo utilicé la palabra pero, ¿no? Contrae A, ¿no es cierto? Pero ya contrajo B. Entonces, la intersección de estas dos enfermedades, ¿no? Entre la probabilidad que contrajo B. O sea, está, en otras palabras, quiero saber cuál es la probabilidad de que vayas a contraer la enfermedad B entre todos los que ya contrajeron B. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, con este cuadro es una maravilla porque ahí están todos los resultados. La intersección de ambas enfermedades es 2, ¿no? Pero en relación a lo que contrajeron la enfermedad B ya, 5, pues, en total, 2 sobre 5. ¿No? Yo les sugiero que esto lo hagan también con conjuntos, ¿no? Como quien practica un poco. Ok. Después, ¿qué más hay? Tenemos la pregunta D. La enfermedad B, dado que no contrajo A. En otras palabras, ¿no es cierto? La enfermedad B, pero que no contrajo A. Acá tengo la raya encima, ¿no es cierto? La barra encima de la enfermedad, o sea, no contrajo, la negación. Entonces es una condicional, contrajo B, pero no A. Contrajo B, pero no A, es 3, ¿no es cierto? Entre todos los que no contrajeron A, 90. ¿No? Entonces por eso es 3 sobre 90, ¿no? Y bueno, el resultado está ahí, ¿no? Es mínimo, ¿no? La posibilidad de contraer la enfermedad B y si no has contraído la A, ¿no? Este es un ejercicio que tiene antes del año 20, por si acaso, ¿no? No ha sido a propósito de lo que estamos viviendo desde el año pasado, ¿ya? Por si acaso. Bueno, y acá empieza el detalle interesante, ¿no? La pregunta E es, ambas enfermedades dado que ya contrajo al menos una de esas enfermedades. Entonces, ambas enfermedades significa la intersección, dado que por lo menos contrajo una. Contrajo al menos una significa la unión, recuerden, ¿no? Entonces, como es una condicional, A intersectado con B es la probabilidad de la intersección de A con B intersectado con A unión B. Entre la probabilidad de la unión de A con B, ¿no es cierto? Bien. La pregunta está, ¿no es cierto?, en el salto que yo doy. Ese es el enunciado, ¿no es cierto? Y después se simplifica de esta forma. Ahí está la simplificación dada, ¿no? A ver, ¿cómo se obtiene ese resultado? A partir de esto que está acá. Eso que está ahí. O sea, olvídense la palabra probabilidad, sino acá lo que quiero es que repasen un poco, revisen un poco conjuntos, ¿no? Y vean la parte gráfica, ¿no? El diagrama de Venn va a ser muy útil acá, para resolver esto. A intersectado con B, intersectado con A unido con B, ¿no? Al final solamente queda A intersectado con B. Y la mejor manera de verlo es con el gráfico, ¿no? Con un gráfico. Entonces, les voy a rogar que hagan ese esfuerzo, ¿no? Si lo han visto, ya
como dicen, como decíamos antiguamente, ¿la vieron o no la vieron? ¿No? Si la ven, bestial, ¿no es cierto? Vamos a cambiar de cámara un momento, si les parece. ¿Sí? Y les voy a pedir que hagan un clic en la cámara donde están viendo mi mano, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que lo que tienen que hacer es, en los 3 puntitos que sale ahí, ponen anclaje, ¿no? En el anclaje, y para que se grabe, voy a detener esto de acá. Y vamos a ponerlo en el anclaje, ¿no? ¿Sí? Supongo que lo están viendo, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ok. Entonces, en el anclaje. Entonces, revisemos, ¿no es cierto? Chequemos lo que, en términos de conjunto nada más, ¿ya? Y después lo indicamos a varios colores, ¿no es cierto? Ese es el conjunto A y ese es el conjunto B, ¿no? Entonces recuerden, dice A intersectado con B. Entonces voy a poner, eso que está en naranja es A intersectado con B, ¿sí? Y lo que es A unido con B, ¿no es cierto? A unido con B es todo lo que voy a pintar en azul. Todo lo que está en azul. ¿Ok? Entonces el naranja, repito, la naranja es A intersectado con B, ¿no? Y lo que está en azul es A unido con B, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me están pidiendo? ¿No? Porque finalmente este es un conjunto, ese es otro conjunto. Lo que me están pidiendo es su intersección, ¿no? Es lo que me están pidiendo. Entonces pregunto yo, la intersección son los elementos que tienen en común este conjunto y este conjunto, ¿no? Todo lo que está en naranja es esto que está acá, nada más, y todo lo que está en azul es lo que está rayado en azul, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común estos dos conjuntos? Lo que tienen en común es esto, pues. Nada más, ¿no es cierto? Es lo que tienen en común. Pero esto que está acá, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? Simplemente es igual a intersectado con B. Nada más. Entonces, todo esto que aparece algo complejo es solamente la intersección con A y B. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos comprobando gráficamente que lo único que tienen en común es eso. Pues, ¿no? Esto acá es un teorema, una propiedad que tienen los conjuntos, ¿no? Es como, repasando un poco la matemática, la trigonometría o el álgebra. En álgebra ustedes llamaban productos notables, ¿no es cierto? En el colegio, o en la universidad o en la academia nos han enseñado los más importantes, pero hay muchas más propiedades, ¿no? En trigonometría también hay, me parece, 7, 8 identidades trigonométricas fundamentales, pero existen más, ¿no es cierto? Mucho más. Igualmente ocurre acá en conjuntos, ¿no? Este de acá viene a ser una propiedad más, ¿no? Adicionalmente. Ok, esperemos se haya completado la idea, ¿no? Entonces ahora regresamos a mi cámara original para que me vean. Y, ¿no es cierto?, a compartir. Por ahora, ¿no? Entonces ya está. El compartir, ¿qué significa? Esto de acá, ¿no? Estamos acá. Todo esto que está en la intersección de A con B con la unión de A con B, simplemente la intersección de A con B, ¿no? Nada más. Eso es lo que significa. Entonces, la intersección de A con B, ¿no es cierto? Si la conocemos, está acá. La intersección de A con B, en este caso es 2, ¿no es cierto?
es 2. Y la probabilidad de la A unión con B, ¿no es cierto? Bueno, por fórmula, ¿no? Es 10 más 5 menos 2. ¿No? Y en total me sale al final 2 sobre 13. ¿No? También por favor verifiquen esos cálculos. La probabilidad de A es 10, la probabilidad de B es 5 y la probabilidad de intersección de A con B es 2, ¿no? 10 más 5, 15, menos 2, 13. ¿No? Ahí está, 13. ¿Ok? Bueno, ese es el ejercicio 6, ¿no? Y luego lo que tienen es el ejercicio número 7, que digamos es lo mismo que el ejercicio anterior, solo que de manera simbólica, ¿no? Ya no está tampoco identificado el problema o la variable, y ni porcentaje, sino que está, ¿no es cierto?, ya indicado en probabilidad. Entonces es un poco más abstracto, digamos, pero tiene el mismo tenor, ¿no? La probabilidad es 0,45, la probabilidad es 0,35 y su intersección es 0,10, ¿no? Si se dan cuenta, lo mismo acá, 10% equivale a 0,10, significa la probabilidad de A. 5% también equivale a 0,05, que equivale a la probabilidad de B. Y 2% es 0,02 de la intersección, lo mismo que está acá, ¿no? Solo que el enunciado acá está en porcentajes y se refiere a una variable, enfermedad B, y acá simplemente es abstracto. Y luego acá las preguntas son todas en condicional, ¿no? Todas en condicional. También está resuelto acá, ¿no es cierto? Lo hemos construido de las dos maneras, ¿no? Está tanto en términos de cuadro de doble entrada como en el diagrama de Venn, ¿no? Y ahí está resuelto uno por uno, ¿ya? Caso por caso. Creo que acá está un poco más sencillo. El más complicado era este ejercicio que normalmente se repite, ¿no es cierto? Y bueno, está resuelto de esa forma, ¿ya? No es nada complicado. Esperemos que así sea. Luego vienen los siguientes ejercicios, ¿ya? Jóvenes, yo les voy a pedir permiso. Quería hacerles hasta más tarde, pero no estoy muy bien. Ya conversaremos otros días en qué situación estoy en todo caso. Y yo más bien lo que me comprometo es inmediatamente enviarles el solucionario. Acá está el resuelto toda la práctica 14. ¿Ya? Entonces, si gustan, yo les alcanzo para que lo puedan revisar. Espero que ya con las pautas que les he dejado, puedan resolverlo todo, ¿no? Ahí están eventos independientes, la regla multiplicativa, ¿no es cierto? La probabilidad total, ¿no? Y los varios que están por ahí, ¿no? Prácticamente está todo resuelto, ¿ya? Sí, esa mancha negra que aparece ahí, yo lo veo como el chat que me han enviado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y efectivamente esperemos que les ayude. No me dice con solucionario, espero que les ayude, ¿no? ¿Sí? Y con estos ejercicios también lo podemos revisar el día miércoles y el viernes, ¿ya? Respectivamente, ¿ok? Entonces ahí tienen todos para resolver todo lo que puedan, los temas que también vamos a tocar el miércoles y el viernes, ¿ok? Entonces les agradezco y les pido la disculpa y nos estaríamos viendo el día mañana, ¿no? Ya mañana miércoles, ¿ya? Ok. Nuevamente me pido las disculpas que hemos quedado hasta las 10, pero no me siento muy bien. Y ya continuamos el miércoles, ¿ya? Ok, profesor, gracias.
No, gracias a ustedes. Cuídense, profesor. Gracias. Gracias a ustedes, Mario. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Cuídense, por los jóvenes. Me pregunta sobre el artículo. Sí, por favor, elaboren el artículo breve, conciso. Creo que les he pedido que son de 5 páginas. No tienen que hacer pues algo para ganar el premio Nobel o el premio de literatura, ¿no? Simplemente el resumen de los cuadros que ustedes han presentado, una especie de pequeña explicación, ¿no? De lo que tienen que hacer. ¿Ya? Ok, profesor, gracias.